Buenos días, mi nombre es Elvis Martín, soy ingeniero geofísico egresado de la Universidad Simón Bolívar. Es un placer compartir con ustedes en esta conferencia de usuarios de ESRI 2023. El día de hoy vengo a presentarles mi proyecto de grado titulado Estudio Geomorfológico y relación con estructuras del subsuelo en el bloque Junín de la faja petrolífera del Orinoco, el cual fue desarrollado con ayuda del Laboratorio de Sistemas de Información Geográfico y Modelado Ambiental de la Universidad Simón Bolívar. La cuenca oriental de Venezuela es una depresión estructural y topográfica que se localiza en el centro-este de Venezuela, limitando al norte con la Serranía del Interior y al sur con el río Orinoco. Dentro del mismo orden de ideas, es importante destacar que la exploración geofísica ha tenido fuerte presencia en esta región. Sin embargo, se han enfrentado a grandes riesgos geológicos debido a la complejidad en la geometría y estructura de la cuenca. Dicho esto, en la investigación actual se planteó como objetivo general establecer relaciones entre el relieve superficial descrito en superficie y las estructuras geológicas del subsuelo, mediante el análisis cuantitativo derivado de modelos digitales de elevación. En relación a los objetivos específicos, se planteó realizar un análisis descriptivo del relieve para las cuencas hidrográficas a través de curvas hipométricas, gráficas de frecuencia altimétrica e índices erosivos. Adicionalmente, establecer los procesos morfogénicos, endodinámicos y exodinámicos que actúan o actuaron en la zona. Finalmente, se planteó realizar una correlación entre las estructuras del subsuelo y el relieve. El área de estudio se encuentra localizada al sur de la cuenca oriental de Venezuela, específicamente en la faja petrolífera del Orinoco, tal y como se muestra en la figura 3. El estudio fue centrado en el bloque Junín de la faja petrolífera del Orinoco y, adicionalmente, se consideraron para el presente estudio las principales 10 cuencas hidrográficas de dicha región, que van desde la cuenca del río Suata hasta la cuenca del río Pao. En relación al marco geológico, para su configuración local se presenta un corte estructural de la faja petrolífera del Orinoco en dirección oeste-este, donde se observa la presencia de un basamento ígneo metamórfico donde se depositaron formaciones de diferentes edades y densidades. Cabe destacar que en la sección del bloque Junín, el basamento cristalino, que es la estructura geológica estudiada, se aleja en profundidad hacia el norte, es decir que hacia el sur el tope del basamento se encuentra más cerca de la superficie. Para mostrar esto de una mejor forma, se presenta un perfil geológico generado en dirección norte-sur, donde se observa la tendencia del basamento, donde hacia el sur el tope se encuentra más cerca de la superficie y a medida que nos dirigimos hacia el norte, el tope del basamento se va alejando de la superficie. Por otra parte, en relación al marco geomorfológico, en su configuración local se muestra el mapa de los llanos centro-orientales, donde se destacan 5 principales ambientes geomorfológicos. En primer lugar, se tiene una altiplanicie de mesa, que cubre la región central-este de la zona de estudio. Luego se presentan las planicies eólicas, más que todo en la cuenca del río Suata. También se presentan superficies de denudación repartidas en todo lo que es la región central. También están los valles, que se encuentran en los principales ejes de drenaje de todas las cuencas hidrográficas. Y finalmente, las planicies aluviales, que se encuentran al sur de la zona de estudio, en contacto directo con el río Orinoco. Dicho esto, al avanzar con el marco metodológico, el primer paso fue la recopilación de información. El primer elemento fue la obtención de los modelos digitales de elevación, que fueron extraídos del SRTM30 cubriendo una superficie de 1.500.000 hectáreas, que fueron repartidas entre las 10 cuencas estudiadas, siendo Suata y Pao las cuencas de mayor extensión. Posteriormente, se utilizó un mapa geomorfológico de la faja petrolífera del Orinoco, el cual fue obtenido del proyecto Evaluación de los sistemas ecológicos de la faja petrolífera del Orinoco como base para la ordenación territorial. Finalmente, se utilizaron valores de precipitación anual para la faja petrolífera del Orinoco, que fueron obtenidas de la Misión para el Registro de Lluvias Tropicales, o TRMM. Al momento de procesar, el primer paso fue la generación de las curvas hipométricas. Para ello, se muestra el esquema metodológico utilizado para dicha generación, iniciando con la recopilación de los archivos shapefile de las 10 cuencas hidrográficas estudiadas. Con estas cuencas se generó un geodatabase que, al combinarse con los modelos digitales de elevación, se pudo crear una geodatabase validada que
contenía las cuencas hidrográficas y sus rastros de elevación y pendientes ya definidos. Con esta información se generaron archivos con datos que fueron exportados y procesados posteriormente con Excel, donde se crearon las gráficas de curvas que permitieron discriminar y validar la clasificación primaria de las cuencas hidrográficas. En relación a las curvas ipsométricas, estas permiten conocer la distribución de masa en la cuenca desde arriba hacia abajo, y su integral ipsométrica está definida como la elevación promedio menos la elevación mínima dividida entre la elevación máxima menos la elevación mínima. Ahora bien, el valor de esta integral ipsométrica permite identificar el estado de la zona, donde los valores superiores al 60% indican valores de desequilibrio o juventud, valores cercanos al 47% representan equilibrio o madurez, y los valores inferiores al 30% implican vejez en el desarrollo de la cuenca. Posteriormente, se hizo el cálculo del índice de erosión, donde se muestra la fórmula utilizada, que está definida como la sumatoria de la erodibilidad multiplicado por el área y la precipitación elevado a un factor m. Posteriormente, eso se multiplicó con la pendiente elevado a un factor n. Estos elementos m y n vienen controlados por un poder de flujo de cizalla, donde sus valores son de 1/3 y 2/3 respectivamente. En relación al parámetro K, que es la erodibilidad, se utilizaron 3 definiciones de rocas sedimentarias asociados a lo que fue el mapa geomorfológico de la zona, donde se asignaron valores de erodibilidad de 1, 1.3 y 2, siendo 2 la más susceptible a la erodibilidad. Posteriormente se muestra el modelo y herramienta utilizada para el cálculo del índice erosivo, utilizando el Model Builder del ArcMap 10.5, donde el modelo generado representa la fórmula que se muestra en la parte inferior, ya con sus valores de m y n asignados. También es importante considerar que se utilizaron los módulos de Hydrology y Surface del Spatial Analysis Tools. En relación a los resultados, es importante destacar que para el análisis se agruparon las cuencas hidrográficas en 4 grupos, de acuerdo al mapa geológico y la formación predominante en estas. Es decir, que para la formación Chaguarama, la formación Las Piedras, la formación Mesa y los aluviones, se generaron 4 grupos de cuencas correlacionadas, que se denominaron grupo A, B, C y D. En primer lugar, se presenta el grupo A de las cuencas Suata, Río Claro y San Bartolo, donde en la parte superior se muestra la gráfica de frecuencia versus elevación, y en la parte inferior se muestra lo que es su curva ipsométrica. Dicho esto, en su gráfica de elevación versus frecuencia se observa una distribución bastante uniforme de estas 3 cuencas, con valores que iban de 0 metros de elevación hasta 200, 250 y 350 metros de elevación. Sin embargo, en la cuenca del río San Bartolo, que se representa con un círculo rojo, se observó una pequeña perturbación en los valores de frecuencia en los primeros 50 metros de la cuenca. Cuando se hizo un análisis detallado de este fenómeno, se pudo observar que en la planicie aluvial de esta cuenca hidrográfica se presentaban pequeñas depresiones estructurales. Entonces, estas depresiones estructurales fueron asociadas a este valor anómalo. En relación a su integral ipsométrica, la cuenca del río Suata dio un valor de 49.3, Río Claro 50% y San Bartolo 51%, que basado en la clasificación mencionada anteriormente, están catalogadas como cuencas en fase de desarrollo o equilibrio. En relación al grupo B, las cuencas Pao y Cabrutica, nuevamente se tuvo un desarrollo bastante uniforme de las elevaciones, yendo desde los 0 metros hasta los 250 o 350 metros, lo cual indica que las mayores elevaciones están en la parte norte, en contacto con la serranía del interior, y la parte inferior del río Orinoco es la que tiene las menores elevaciones. En el caso de la cuenca del río Pao, se presentó nuevamente una perturbación en los primeros 50 metros de su valor de frecuencia. Al hacer el análisis detallado, se pudo validar nuevamente que en la planicie aluvial también se presentaban pequeñas depresiones estructurales para esta cuenca hidrográfica. Por lo tanto, existe un comportamiento en común con el grupo A, basado en la planicie aluvial.
En relación a sus integrales hipométricas, ambas arrojaron un valor de 50%, que también las cataloga como cuencas en estado de madurez o equilibrio. Para el grupo C, donde están las cuencas de Siriapo, Atura y Guaycupa, nuevamente existe un comportamiento bastante uniforme de la elevación versus la frecuencia relativa, llegando hasta los 200 metros de elevación en la parte norte. Luego, en los primeros 25 metros de la cuenca del río Guaycupa, se pudo observar una alteración de los valores de frecuencia nuevamente. Al hacer el análisis detallado, se pudo verificar que se presentó el mismo fenómeno en la planicie aluvial, depresiones estructurales, al igual que en el grupo B y en el grupo A. En relación a su integral hipométrica, estas tres cuencas hidrográficas arrojaron un valor de 50%, lo cual las cataloga nuevamente como cuencas en estado de madurez o equilibrio. Posteriormente, en el grupo D, hay un ligero cambio, ya que en la cuenca Mapire la distribución de la frecuencia es bastante uniforme. Sin embargo, en la cuenca de Morichal-Riecito se observa que la gráfica es un poco más ruidosa y presenta dos picos de alteraciones de frecuencia relativa. Es importante destacar que esta es la cuenca más pequeña de las estudiadas y tal y como se observa en la imagen adjunta, esta cuenca hidrográfica tiene una gran parte de su perímetro en contacto con el río Orinoco. Dicho esto, esta cuenca es más susceptible a todos los procesos de erosión, transporte y sedimentación que están representados en la planicie aluvial, que esta cuenca hidrográfica tiene una gran porción de ella. Entonces, estos valores de alteraciones en la frecuencia relativa están asociados a la posición geográfica de esta cuenca hidrográfica. En relación a su integral hipométrica, ambas arrojaron un valor de 50%, lo cual concluye en que las 10 cuencas hidrográficas se encuentran en estado de madurez o equilibrio. En relación a los índices erosivos, basado en el comportamiento observado de las diferentes cuencas hidrográficas, se resumió el efecto erosivo para cada grupo estudiado, obteniendo que la formación Chaguaramas tiene un efecto erosivo bajo, la formación Las Piedras y la formación Mesa se le asignó un valor de erosividad media, y finalmente los aluviones, cuyo valor de erodabilidad es mayor, se colocó que el efecto erosivo es alto. Dicho esto, se muestra un ejemplo del cálculo del índice erosivo para cada una de las cuencas hidrográficas estudiadas, siendo la cuenca del río Suata la menos afectada por este fenómeno, donde sus picos de erosión fueron determinados principalmente sus ejes de drenaje. En el caso de la cuenca Mapire, se observa que la erosión intermedia está un poco más presente en la zona, más aún concentrado en lo que es la planicie aluvial en la parte inferior. De igual forma, los picos de erosión extrema están localizados en los principales ejes de drenaje. En el caso de la cuenca del río Guaycupa, la erosión intermedia también ocupa bastante parte del territorio alrededor de lo que son los ejes de drenaje, y hay que destacar que esta cuenca hidrográfica es de las más pequeñas en extensión. Por lo tanto, el porcentaje de erosión que se observa en esta figura se puede considerar como intermedio. Como conclusiones y recomendaciones, se pudo determinar exitosamente los índices erosivos para el área de estudio, donde la mayor presencia erosiva está en las cuencas enlazadas con la formación Mesa y aluviones. Las bajas pendientes obtenidas en los análisis, que fueron entre 0 y 15 grados, permitieron validar correctamente que el factor erosivo no se encuentra asociado al levantamiento. Adicionalmente, no se encontró evidencia en los análisis digitales de terreno aplicados a la topografía del basamento que permitieran definir un patrón o un control estructural observado en superficie. Finalmente, como recomendación, se plantea aplicar la metodología empleada en una región con mayores pendientes y elevaciones, como por ejemplo una serranía o una cordillera. De esta forma se podrían caracterizar aspectos más relevantes como zonas de falla, de ser posible. Como sugerencia se plantea la serranía del interior y finalmente, muchas gracias por su atención.